Muy bien, damos el inicio a este quinto encuentro internacional con la primera conferencia titulada Anticipando los riesgos de mañana, la importancia de la gestión proactiva para las MIPYMES, a cargo de la licenciada Katia Bentancurt. Ella es Project Manager de la Red del Sector Privado para la Creación de Sociedades Resilientes en Arise, México. Les recordamos que al término de la ponencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan de manera virtual, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom a lo largo de la conferencia. Si no escuchan bien, quienes están conectados vía Zoom, no se preocupen, dejaremos grabado esta sesión, todo el encuentro, para que lo puedan visualizar posteriormente. Y para quienes están aquí de forma presencial, con gusto les acercaremos un micrófono y podrán hacer preguntas con el participante directamente. Los invitamos a aprovechar esta valiosa oportunidad. Si me permiten, vamos a leer una breve semblanza de la licenciada Katia Betancurt. Katia tiene una trayectoria en el desarrollo económico y la resiliencia empresarial, con un enfoque estratégico en el fortalecimiento de las MIPYMES. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con estudios complementarios en Science Polite, en Economía por el ITAM y en Innovación Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. En el sector público, Katia colaboró en la Secretaría de Economía, en la Unidad de Inteligencia Económica Global y se desempeñó como subdirectora en Inversión Extranjera y Desarrollo Económico en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su expertise como consultora abarca la resiliencia empresarial, la automatización de procesos y la gestión de proyectos. Actualmente es Project Manager de la red Arise México y liderada por el CENACET. Gestiona iniciativas clave para equipar las empresas con las herramientas necesarias para enfrentar desafíos a futuro. Bienvenida, licenciada Katia. ¿Nos escucha bien? Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias al Clan Veracruz, a la secretaria Venegas y a la secretaria Guadalupe Osorno. Es un gusto estar con ustedes en esta edición. Gracias por esta invitación, mi reconocimiento a su labor por gestionar este espacio donde convergen líderes de distintos sectores y principalmente de sectores donde Arise MX y Senacet trabaja. Me da muchísimo gusto que estemos aquí y trabajemos para un futuro más próspero, más sostenible y resiliente. Y como dijo la secretaria, la prevención es nuestra fuerza. Me gustaría comenzar mi ponencia haciendo referencia a Veracruz, que por cierto, yo nací en Tuxpan, Veracruz. Entonces, cuando pensamos en Veracruz, generalmente pensamos en sus playas, su gastronomía, por supuesto, su delicioso café, claro, un destino vacacional, pero nunca pensamos en los desastres, en los huracanes, y mucho menos en el efecto dominó que tiene en la economía o en las MIPYMES. No hay que olvidar que más del 90% de las declaratorias en México son debido a amenazas hidrometeorológicas. Y justamente por eso, el día de hoy estamos hablando de la importancia de estar preparados y anticipar los riesgos del mañana, así como la gestión proactiva de las MIPYMES. Todo esto para empezar a dejar de tener MIPYMES reactivas y fomentar una cultura en el tejido empresarial más proactivo. Y bueno, la pregunta para todo esto es cómo podemos empezar a ayudar a las MIPYMES cuando hablamos de riesgos y desastres. Y bueno, aquí es donde damos el primer paso, el análisis de riesgos dentro de un negocio. Y es justo aquí donde nosotros le apostamos que es a reducir riesgos y a ser más proactivos. Es aquí donde desde Arise México vamos trabajando y nosotros nos vamos un pasito atrás del desastre. Empezamos a hablar de los riesgos. Y justo en nuestra trayectoria hemos identificado que las empresas no pueden ser exitosas si el tejido empresarial no está fortalecido ni preparado. Identificamos también que hay una interdependencia entre la gestión proactiva y preparación de las MIPYMES con cómo se comportan ante riesgos y desastres. Y que por supuesto esto impacta en la economía. Si bien sabemos que no solo las MIPYMES tienen un deber social para estar preparadas, hemos identificado que esto representa una oportunidad de participación del mismo sector privado para dejar de hacer business as usual y transitar a modelos más participativos, más sostenibles y más orientados a la proyección. Y es aquí donde Arise se convierte en este puente.
Y bueno, justo en esta transición del modelo, Arise juega un papel fundamental. Arise es la red de prevención y preparación de las Naciones Unidas y es una alianza del sector privado para sociedades resilientes. Arise es una red voluntaria que trabaja en alianza particularmente con la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y del Desastre. Es una alianza que convoca o que fomenta la participación del sector privado para empezar a dejar estas excusas y dejar de ser reactivos. Por supuesto, trabajamos con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en coherencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y trabajamos con el sector privado en operación y en estrategia. Arise está distribuida en 40 países y aboca temas de prevención y mitigación de riesgo del desastre. Trabajamos junto con Senacet para generar este puente de preparación para que cuando tengamos una crisis, entonces podamos accionar de manera organizada. Y justo impulsamos pasar de esta acción reactiva a una mayor planeación a una mayor planeación y preparación. Y en este sentido, como nos enfocamos en construir sociedades resilientes, claro que necesitamos trabajar con aliados. En operación, nos apoyamos de Save the Children, Medical Impact, Cadena, Reinserta. Y en estrategia, nos apoyamos del gobierno federal, de Senacet, y justo para abarcar todo este ciclo de gestión de riesgo de desastres. Si bien reconocemos que no podemos llegar a riesgo cero, estamos trabajando en hacer los mínimos. Reconocemos que aunque es largo el camino por recorrer, decidimos enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Es por eso que Rise tiene cuatro pilares principales. El primero, por supuesto, que es la conciencia. Buscamos aumentar la conciencia del riesgo de desastres, que todos tengamos de manera muy consciente cómo son los riesgos y aquellos efectos que pueden tener en la operación de nuestras MIPYMES. En conocimiento, trabajamos en fomentar el conocimiento, en compartirlo con el sector privado de la mano con la generación de herramientas, ya sean herramientas digitales, que más adelante profundizaré en nuestra herramienta estrella, pero también en herramientas relacionadas con planes de preparación y de mitigación para MIPYMES. Y por supuesto, fomentamos la implementación de estas herramientas en las MIPYMES. Como se habrán dado cuenta, Arise está muy enfocado en las MIPYMES, sobre todo para fortalecer su capacidad de resiliencia y reducir las vulnerabilidades que tienen los negocios. Recordemos que alrededor del 60% de las MIPYMES que se ven afectadas durante un desastre no vuelven o cierran desafortunadamente. Durante nuestro tiempo trabajando con las MIPYMES hemos identificado que una de sus principales debilidades para dejar de ser reactivas es que justo no tienen, o bueno, se presenta esta ausencia de planeación y de proyección. Principalmente, no existe esta identificación o evaluación de riesgos. Esto quiere decir que no tienen un diagnóstico, que no conocen sus vulnerabilidades, que no saben cuáles son sus dependencias críticas ni sus tipos de amenaza. Pero no solo eso, sino también nos hemos dado cuenta que no saben cuál es el impacto, el análisis de impacto del negocio. Es decir, no saben cuáles son sus activos claves, sus tiempos de recuperación o sus funciones críticas. Por supuesto, si no cuentan con los dos anteriores, es muy difícil que tengan un plan de continuidad del negocio. Esto quiere decir que no cuentan con procesos esenciales, no saben cuáles son sus recursos claves, no tienen una estrategia de continuidad o de comunicación. Y entonces, cuando ocurre una emergencia, se dan cuenta que no tienen un plan de contingencia. Esto se traduce en que no saben cómo accionar inmediatamente, no cuentan con medidas de mitigación, no saben cuáles son sus rutas de evacuación, no tienen roles específicos ante ciertos escenarios. Y todo esto se traduce en la falta de proyección. Cuando hablo de proyectar, me refiero a anticipar y planificar escenarios futuros, incluso aquellos que parecen pocos probables o que o que aún no han ocurrido. Y es aquí donde el factor de probabilidad toma importancia. Proyectar va más allá de simplemente prevenir basándonos en experiencias pasadas. Para comprender mayor este concepto, me gustaría presentarles un caso de una MIPYME que desafortunadamente la mayoría de las MIPYMES van a sufrir alguna vez. Entonces veamos este escenario de la espiga dorada.
En este escenario, la espiga dorada no tiene ninguno de los planes que acabo de mencionar anteriormente y hay una inundación. La Espiga Dorada es una panadería artesanal con 15 empleados, ubicada en Veracruz, que históricamente no había sufrido inundaciones severas. Su principal fuente de ingresos es la venta diaria de pan fresco y pasteles. Ok, dicho eso, antes de la inundación, ¿qué sucede con la Espiga Dorada? Bueno, pues por supuesto que hay una falta de conciencia. Los dueños y empleados de la panadería nunca consideraron seriamente una inundación como una amenaza real, ya que nunca había ocurrido antes, y no pensaron que fuera a ocurrir, por lo que no estaban preparados. Es decir, no tenían sacos de arena, barreras, ni equipos elevados. Los ingredientes, la maquinaria y los equipos electrónicos estaban a nivel del suelo. Desconocían el impacto de una inundación en su negocio. No sabían qué áreas o procesos eran críticos para su operación ni cuánto tiempo pueden estar inactivos. Entonces, ¿qué pasa durante la inundación con la espiga dorada? Por supuesto que hay caos y una reacción tardía. Cuando el agua empieza a subir rápidamente cunde el pánico. Los empleados intentan salvar lo que pueden de forma improvisada, pero no hay un protocolo claro. El resultado es daño extenso. El agua inunda rápidamente el local, dañando sacos de harina, azúcar, equipos, y pues no hubo tiempo de mover los ingredientes perecederos a un lugar seguro o desconectar los equipos clave. Esto, por supuesto, genera un peligro para los empleados. Algunos empleados intentan rescatar cosas sin las medidas de seguridad adecuadas. Y también hay una falta de comunicación porque no hay un sistema establecido para contactar a todos los empleados o para informar a los clientes sobre el cierre. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa con la espiga después de la inundación? Una pérdida total de inventario. Gran parte de la materia prima se contamina y es inservible. Maquinaria dañada, hornos, batidoras y refrigeradores sufren daños severos. Cierre prolongado. La panadería debe cerrar por semanas, quizás meses, sobre todo para limpieza, reparaciones o incluso reemplazo de equipos. Hay una pérdida de clientes y claro que hay un impacto financiero devastador. Sin un seguro adecuado y sin planes de contingencia, la panadería no tiene ingresos, pero sí gastos fijos, salarios y renta. Costos de reparación masivos también. Podría necesitar préstamos o en el peor de los escenarios declararse en quiebra y despedir a sus empleados. Entonces, pues hay estrés y desmoralización. El personal y los dueños están abrumados y desmotivados por la situación. Me imagino que ya identificaron en ese escenario como todo este efecto dominó que hay en una MIPYME cuando hay un desastre y justo no está preparada. Ahora veamos el escenario de la espiga, de qué hubiera pasado si hubiera estado preparado. Antes de la inundación, la espiga ya identificó y evaluó sus riesgos. Esto quiere decir que la panadería realizó un análisis y aunque la probabilidad de inundación era baja, identificó como un riesgo potencial la cercanía con un sistema de drenaje. Ya contaba con un análisis de impacto del negocio. Esto se ve como que habían determinado que los hornos, los refrigeradores y el inventario de harina eran críticos. Calcularon que cada día de cierre significaba una pérdida importante y que no podrían estar inactivos más de 3 días por un impacto severo. Contaban con un plan de preparación y mitigación, es decir, tenían sacos de arena y barreras de contención guardadas y estaban listos para usarlos. Habían elevado estratégicamente el nivel de los enchufes y equipos sensibles. Disponen de un lugar alterno para almacenar los ingredientes perecederos en caso de alerta y realizaron simulacros de cómo desconectar y mover equipos rápidamente. También en este escenario cuentan con un plan de contingencias. Esto se ve como un fondo de emergencia para que al menos de 3 a 6 semanas puedan seguir operando aún con puertas cerradas. ¿Conocen un local cercano con el que podrían colaborar para producir pan de forma temporal? Tienen un seguro que cubre daños por inundación y pérdidas del negocio y tienen un protocolo claro de comunicación con empleados y clientes. Pues durante la inundación, evidentemente, todo es diferente. Tienen una respuesta organizada, mitigación de daños, porque los empleados, siguiendo el plan, colocaron los sacos de arena, elevaron los equipos y movieron el inventario a zonas altas. Se priorizó la seguridad del personal y se evacuó de forma ordenada una vez asegurado lo sostenible, lo posible, perdón.
Hay una comunicación activa. Se informa a los clientes a través de redes sociales sobre el cierre temporal y las alternativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la inundación? Por supuesto que los daños son minimizados y aunque hay daños son considerablemente menores. Los equipos críticos están a salvo o están menos afectados. Hay una recuperación acelerada gracias al plan de contingencias. El seguro entró en acción rápidamente para cubrir reparaciones. La limpieza y la desinfección son más rápidas, pueden activar su acuerdo con la panadería cercana y el fondo de emergencia ayuda a cubrir salarios durante los primeros días de inactividad. La continuidad del negocio, la panadería puede reabrir en días o en semanas, no en meses como en el escenario anterior. Hay una confianza reforzada, porque la rápida respuesta y recuperación demuestran profesionalismo a clientes y empleados que necesitan más seguros y valorados. Y aún así, aún con el plan, identifican áreas de mejora futuras, áreas de mejoras para futuras actualizaciones de sus estrategias de resiliencia. Ahora, con estos dos escenarios, me puedo imaginar que ya identificaron la diferencia que puede haber en una MIPYME entre ser proactivo y reactivo. En la diferencia que hay con anticipar posibles amenazas, desastres, fallas, interrupciones en la cadena de suministro. En la importancia de ir más allá de la retrospección y la importancia de construir la resiliencia anticipando los riesgos de mañana. Claro, para poder lograrlo es importante trabajar con aliados como Protección Civil o aliados del sector privado. En este caso trabajamos muy de cerca también con the UPS Foundation y Sky Alert. Y bueno, ahora que ya les mencioné como este escenario y lo que estamos haciendo desde RISE, me gustaría profundizar en una herramienta que puede ser clave en este tipo de situaciones. Bueno, Arise MX tiene una plataforma que se llama Resiliencia en una caja. Resiliencia en una caja es una plataforma educativa dirigida a las micros, pequeñas y medianas empresas que a través de capacitaciones, herramientas, recursos y beneficios comerciales pueden mejorar su gestión empresarial. Pero la estrella de Resiliencia en una caja es un autodiagnóstico de resiliencia empresarial gratuito y automatizado, que en cuestión de minutos le puede decir a las MIPYMES en qué áreas necesita fortalecerse. Y bueno, las 10 áreas que evalúa el autodiagnóstico gratuito es liderazgo organizacional, sostenibilidad económica, conocimiento del riesgo, innovación y resiliencia, protección del entorno ambiental empresarial, planeación para la recuperación ante desastres, preparación para la respuesta ante desastres, protección de los stakeholders, fortalecimiento de de los componentes del negocio y, por supuesto, la responsabilidad social empresarial. Sobre todo porque no hay desarrollo sostenible si no hablamos de resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de reforzar capacidades para que las comunidades o las MIPYMES reduzcan sus vulnerabilidades y aumenten sus capacidades de acción. La idea es que nosotros podamos fortalecer el sector privado para que encuentren estas herramientas y hacer frente a ello. Entonces, quiero aprovechar también el espacio para invitarles a escanear el código QR y comenzar a responder el autodiagnóstico y explorar la plataforma. Aquí encuentran la liga www.resilienciaenunacaja.com. En ella también encontrarán capacitaciones. Me gustaría resaltar justo que parte de nuestros aliados es la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y todo el primer semestre del 2025 nosotros nos enfocamos en brindar capacitaciones a las MIPYMES que fomenten sus capacidades de resiliencia en cuestión de manejo de crédito, diferencias entre finanzas personales, en marketing digital, en liderazgo organizacional. También en marzo tuvimos una mesa de diálogo con una incubadora, con Victoria 147, con la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Trabajamos con diferentes sectores para brindar a las MIPYMES la información que necesitan. También este primer semestre desarrollamos talleres sobre resiliencia empresarial en Chilpancingo
y en Acapulco. Estos talleres tuvieron un resultado impresionante porque las MIPYMES salieron del taller con su análisis de riesgos y su plan de mitigación. Fueron talleres prácticos y justo a partir de estos talleres nos dimos cuenta que necesitábamos enfocar el segundo semestre a herramientas más prácticas, a no solo en capacitaciones que si bien ayudan a fortalecer la resiliencia, las MIPYMES necesitan acceder a esa información de manera gratuita, a sus planes a sus análisis de riesgo y a sus planes de mitigación. Es por eso que estamos desarrollando la ruta resiliente, que está contemplado para este segundo semestre. El primer taller está por comenzar, que es el 17 de junio. Y el objetivo de este taller es que las MIPYMES desarrollen su análisis de riesgos y vulnerabilidades. En el segundo taller, que será el 26 de agosto y 18 de septiembre, igual el taller es práctico y se busca que las MIPYMES salgan con su plan de preparación y mitigación. Y la última fase de la ruta resiliente, que es en octubre, lo vamos a realizar de la mano con la Secretaría de Protección Civil para realizar el plan de contingencias. Para que todo esto ocurra, estamos trabajando muy de cerca con las delegaciones de la Ciudad de México. Pero claro, todas a nivel nacional, estas capacitaciones son accesibles y pueden acceder a ellas a través de la liga de registro que se compartirá en nuestras redes sociales. Así que si están interesados en participar en ellas, por favor síganos en redes sociales para estar al pendiente de las siguientes capacitaciones. Como les decía, el primer taller es el 17 de junio y lo impartirá mi colega Henry Peralta, con quien también tengo el gusto de compartir el espacio el día de hoy. Él presentará o bueno, acompañará a las MIPYMES a identificar sus riesgos y compartirá la metodología de soluciones resilientes, que es invaluable para las MIPYMES. Así que si están interesados, no duden en escanear el código QR y registrarse ahora mismo. Y también pueden ponerme en los comentarios su correo si desean que les comparta el kit de difusión para compartir en sus redes sociales y que más MIPYMES se registren, o si quieren que los agreguemos a nuestro newsletter o base de datos para que reciban este tipo de, pues, de invitaciones de manera directa. Como les comentaba al principio, Arise está muy enfocado en las MIPYMES. Así que me gustaría también invitarles a formar parte del grupo de trabajo de las MIPYMES resilientes. Si están interesados en registrarse, pueden explorar la página de unidosporellos.org en la sección de Únete y llenar este pequeño formulario. Y bueno, me gustaría empezar a cerrar mi ponencia con algunas lecciones. Es importante prepararnos para lo inesperado. Tenemos que acompañar a las MIPYMES a ampliar nuestra visión, a pensar en colectivo, acompañar a las MIPYMES a identificar procesos prioritarios y enfocarnos en lo que es clave para continuar aún en escenarios, pues, de riesgo. Es importante seguir trabajando en el enfoque de la prevención de manera conjunta. Y finalmente dejo sobre la mesa una invitación para que sigamos construyendo una sociedad más resiliente. Muchísimas gracias y no tengo la menor duda de que seguirán aprendiendo de los siguientes panelistas. Muchas gracias al clan por invitar a Cenacet y a Rice. Nos han visto crecer y seguimos tejiendo alianzas. Muchas gracias a todo el equipo y mis felicitaciones y reconocimientos por esta quinta edición y espero que vengan muchos más. Claro que Senacet y Arise México seguimos colaborando juntos con el Clan Veracruz, siempre de la mano. Y bueno, gracias por estar aquí hoy. No sé si hay alguna pregunta por parte del público aquí presente. Se le podrá ofrecer un micrófono para que la licenciada Katia los pueda escuchar. Creo que no, creo que todo quedó muy claro, licenciada. Gracias por acompañarnos, concluyendo esta conferencia y su intervención.